Bueno, entonces la factorización, eh, cuando hablamos de factorización, entonces lo primero que debemos hacer es definir qué es factorizar. Entonces, factorizar es escribir o reescribir una expresión algebraica en dos o más factores. Por ejemplo, entonces aquí, antes de iniciar con los ejemplos, em, estoy hablando de factorizar a nivel general en una expresión algebraica. Una expresión algebraica puede tener cualquier función o cualquier relación que contenga variables. Y puede tener una sola variable o puede tener más de una variable. Pero nosotros, por el momento, en esta primera parte de factorización que vamos a ver, nos vamos a enfatizar solo en los polinomios. O sea que la expresión algebraica va a ser un polinomio. Em, perdón. Pero más adelante, ya cuando estemos en la parte algebraica, con funciones logarítmicas, exponenciales, se puede utilizar la factorización ya de cualquier expresión algebraica, no solo un polinomio, sino cualquier relación que tenga las variables. Y no solo una, sino dos, tres, cuatro variables y podemos hacer una factorización. Entonces, ¿qué es factorizar? Factorizar es escribir una expresión algebraica como un producto de dos o más factores. Entonces, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, el número 30. Voy a partir con números que es como más sencillo de mirarlos. El 30 yo lo puedo escribir como, como 5 por 6. Entonces, eso es factorizar. Yo lo que hice fue factorizar el 30. Lo multipliqué, lo escribí, perdón, como el producto de 5 por 6. Recuerden que en la multiplicación a cada partecita se le llama factor. Entonces, el un factor es el 5, el otro factor es el 30. Pero, por ejemplo, yo podría decir el 30 es igual, por ejemplo, a 20 más 10. Esto no es factorizar. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo el signo más. Factorizar es que estén factores. Cada uno de estos con el signo más son términos. Aquí lo que hice fue reescribir el 30 como la suma de dos términos. Y eso no es factorizar. Factorizar es escribir como dos factores, es decir, como un producto. ¿Mm? Entonces, pero aquí dice que es escribirlo como dos o más factores. En este caso, el 30 lo he escrito como dos factores, el 5 y el 6. Pero también, o también, lo podría escribir como ese mismo 30, lo podría escribir como 2 multiplicado por 3 me da 6 y multiplicado por 5 me da 30. Entonces aquí también lo he factorizado como 2 por 3 por 5. O sea, está como 3, eh, con 3 factores. ¿Mm? Entonces, esa es la idea de factorizar. Ahora, esta misma idea vamos a utilizarla para los polinomios.
Entonces, si a mí me dan un polinomio, por ejemplo, tengo el polinomio, no sé, por ejemplo, tengo el polinomio x al cuadrado más x y quiero escribirlo, ese polinomio, como el producto, como un producto. Entonces, yo, por ejemplo, esto lo vamos a ver ahora, por ejemplo, lo podría escribir como x multiplicado por x más 1. Lo que vimos antes, si yo multiplico la x, lo distribuyo acá, el resultado me da x cuadrado más x. Entonces, este procedimiento es lo que hemos llamado la factorización. Entonces, la factorización, para poder reescribir un polinomio o cualquier expresión algebraica como el producto de dos o más factores, existen unos métodos de factorización. Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos, eh, que es como el más sencillo y es el que se llama factor común. Entonces, vamos a empezar con el factor común. Entonces, cuando hablemos de factor común, significa que vamos a encontrar un factor común en todos los términos que aparecen en la expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, un polinomio o una expresión algebraica, una expresión algebraica mm, tiene factor común si dicho factor es, perdón, vamos a escribirlo de otra forma mejor. Tiene factor común si cada término de la expresión es divisible. Esto es importante aquí, esta palabrita, divisible entre el factor común. Y se reescribe como el factor común multiplicado, el factor común multiplicado por la suma de los cocientes obtenidos. ¿Qué me refiero con la palabra divisible y la palabra cocientes obtenidos? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir el siguiente polinomio. Para el polinomio x al cuadrado más x, el factor común es x. ¿Por qué razón? Entonces,
Tengo que mirar que esa x es un factor común si al dividir cada término de ese polinomio, el resultado es exacto. Eso significa la palabra divisible. Entonces, un término es divisible con otro si la división es exacta, es decir, el residuo da cero. Entonces, aquí en este caso, para x cuadrado más x, el factor común es x. ¿Y cómo verifico eso? Dividiendo. Entonces, ¿qué divido? Dividimos x al cuadrado entre el factor común. El factor común que dijimos que era x. Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto me da x. La división es exacta. Ese será el primer cociente. Lo voy a escribir aquí con otro color. Este cociente lo voy a escribir de color naranja para que lo vean. ¿Sí? Y además, divido el otro. El otro término es más x. También lo voy a dividir entre el factor común que es x. Y esto me da como resultado x dividido entre x, el resultado me da 1. Entonces, estos que tengo escritos aquí en color naranja son los cocientes obtenidos. Y entonces, ¿cómo vamos a reescribir entonces ese polinomio? Entonces, el polinomio x al cuadrado más x se reescribe como, según lo que escribí arriba, se reescribe como el factor común, aquí dice el factor común, que en nuestro caso es x, multiplicado por la suma de los cocientes obtenidos. Entonces, multiplicado por la suma, ¿y quiénes son los cocientes obtenidos? En nuestro caso es x y el otro es 1 positivo. Entonces me quedaría x más 1. Entonces, en general, cómo vamos a factorizar? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo que sacar el factor común entre los dos términos que aparecen aquí, entre x cuadrado y x. Decido que es x y lo que hago es empezar a dividir. Divido x cuadrado, lo divido entre x y escribo el resultado aquí. Divido esta x nuevamente entre el factor común y escribo el resultado acá. O sea que dentro del paréntesis voy escribiendo el resultado. Voy a colocar otro ejemplo, simplemente como para que quede claro esta parte y les comento cómo sacar el factor común. Entonces, otro ejemplo. Ahora, si nosotros tenemos el polinomio, por ejemplo, 6x a la 4 menos 10x a la 3. Entonces, ¿cómo voy a sacar el factor común? Primero, el factor común en este caso va a ser, el factor común sería 2x a la 3. Ahora les explico cómo sale ese 2x a la 3. Entonces, ¿y cómo me quedaría? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir 6x a la 4, lo divido entre 2x a la 3. Entonces, si realizan la división, 6 dividido entre 2 les da 3 y x a la 4 entre x a la 3 les queda x. Siempre la división tiene que ser exacta, por eso es un factor común. Entonces, y como tengo un signo menos aquí, entonces menos por más me da menos, o sea que los signos se van conservando. Y divido, ahora divido este 10x a la 3, lo debo dividir también entre el factor común que es 2x a la 3.
10x a la 3 entre 2x a la 3, 10 dividido entre 2 me queda 5 y x a la 3 sobre x a la 3 se simplifica. Entonces, con esto tenemos que la factorización del polinomio, del binomio 6x cuadrado menos 10x a la 3 es 2x al cubo, factor de 3x menos 5. Ahora, entonces, ¿cómo sacamos el factor común? El factor común en los coeficientes será, entonces, ¿quién es el factor común? El factor común va a ser el máximo común divisor. Será el máximo común divisor entre todos los coeficientes. ¿Mm? Recordemos cómo encontrar el máximo común divisor. Eso pues se había dejado, eso lo encuentran en los videos, en la lista de reproducción en el canal de YouTube, en la lista de reproducción de preliminares matemáticos. Ahí está cómo hallar el máximo común divisor. Entonces, ¿cómo encontramos el máximo común divisor? Pues lo que hago es, voy a colocarlo aquí en un cuadro. Para el ejemplo que tenemos acá. Entonces tengo que calcular el máximo común divisor entre 6 y 10, entre los coeficientes. 6 y 10. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor? Pues tengo que mirar qué números primos dividen exactamente a los dos. En este caso, como son pares, el 2. 2 dividido entre 6, el resultado me daría 3. 10 dividido entre 2, el resultado me daría 5. Y ahora el 3 y el 5 son primos, no tienen factores en común. Entonces, por lo tanto, este número que aparece acá es el máximo común divisor. Máximo común divisor. Y ese es el que aparece entonces aquí en el factor común. ¿Sí? Y noten que este 3 y este 5 son los que van a estar dentro del paréntesis. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, el factor común entonces de los coeficientes será el máximo común divisor. Y ahora, ¿cómo saco el factor común entre las variables? Punto seguido. Entre las variables, el factor común es la menor potencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues identifico. Tengo x a la 4 y x a la 3. Debo escoger la menor potencia. En este caso, x a la 3. Entonces, este es el factor común, x a la 3. Y esa es la forma como entonces sacamos el factor común. Entonces vamos con otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos el polinomio 8x a la 3 8x a la 3 menos 2x cuadrado más 4x. Entonces tenemos que sacar el factor común. Entonces, ¿quién es el factor común entre ellos? El factor común sería el máximo común divisor entre 8, 2 y 4. Bueno, ustedes pueden comprobar que el máximo común divisor entre 8, 2 y 4 es 2. El máximo común divisor es 2. Y la menor potencia. Tengo potencias x a la 3, x a la 2 y x. Entonces la menor potencia es x. ¿Y qué es lo que voy a escribir dentro del paréntesis? Empiezo a dividir. 8x a la 3 divido entre el factor común que es 2x.
8x a la 3 entre 2x, ustedes pueden comprobar que el resultado es 4x cuadrado, negativo, menos 2x cuadrado, factor común 2x, entonces divido 2x cuadrado entre 2x, 2 entre 2 me da 1, x cuadrado entre x me quedaría x. Y 4x dividido entre 2x, 4 dividido entre 2 me da positivo 2 y x sobre x se simplifica. Por lo tanto, la factorización será 2x factor de 4x cuadrado menos x más 2. Y con eso entonces sería el factor común. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, puede pasar también de que nosotros tengamos, por ejemplo, digamos 36x al cubo menos 12. Quiero sacar el factor común. Entonces, yo tengo el... voy a escribir aquí mejor, voy a aumentarle menos 12x más 6, por ejemplo. Entonces, yo puedo sacar de factor común, entonces aquí la menor potencia, primero de los coeficientes, 36, 12 y 6. El máximo común divisor es 6. Bueno, esto no lo estoy haciendo el procedimiento. Ustedes queda por como ejercicio hacer ese procedimiento de sacar el máximo común divisor. Si no lo recuerdan, recuerden que está en la lista de reproducción conocimientos previos, ¿no? O preliminares matemáticos. Entonces, el máximo común divisor entre los tres será 6, pero la menor potencia, aquí tengo x a la 3, tengo x y aquí no tengo la x. Esto es como tener aquí, como si tuviese un x elevado a la 0. Entonces, ¿quién es la menor potencia? Pues x a la 0. Es decir, no escribo nada, no hay x. Entonces, por lo tanto, el factor común será simplemente el 6. Y entonces, al escribir el 6, divido 36x a la 3 entre 6, me daría 6x a la 3. Menos 12x dividido entre 6 me daría menos 2x. Y 6 dividido entre 6 me daría 1. Y esa sería la factorización. Ustedes también pueden sacar de factor común el signo menos, es decir, no solo el factor común tiene que ser positivo, también podemos sacarlo negativo. Pero si yo lo saco negativo, por ejemplo, le coloco aquí menos 6, entonces, ¿qué va a pasar? Va a cambiar de signo todo lo que está dentro por la ley de signos. Más entre menos, menos 6. Aquí este cambiaría. Ok, entonces aquí me quedaría este signo que estaba positivo, quedaría negativo. ¿Mm? Muy bien, entonces ese es el primer caso, que es el factor común. El orden de los casos que voy a ir escribiendo es importante. Cuando ustedes, y a un polinomio, cuando vamos a factorizarlo, o cualquier expresión algebraica, muchas veces se le puede aplicar más de un caso de factorización. Y la idea es factorizarlo completamente. El primer caso, entonces, lo voy a escribir como primero aquí. Primer caso es factor común. El segundo caso que vamos a mirar es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ya me voy a saltar un poco la teoría, simplemente la voy a ir explicando aquí con un esquema. Y el trinomio cuadrado perfecto, para el trinomio cuadrado perfecto vamos a utilizar el producto notable que se miró en el anterior video. Entonces, ¿cómo es ese producto notable? Si nosotros tenemos, lo voy a escribir de derecha a izquierda el producto notable. Si nosotros tenemos el binomio A más B elevado al cuadrado, entonces según lo que se miró en los productos notables, A más B al cuadrado es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Mm? Entonces ahora lo que vamos a utilizar el trinomio cuadrado perfecto es para verlo de izquierda a derecha ahora. Si yo tengo un trinomio de esta forma,
Si yo tengo este trinomio, yo lo puedo factorizar como a más b por a más b, es decir, a más b al cuadrado. Y esa sería la factorización. ¿Cómo voy a tener en cuenta que tengo un trinomio cuadrado perfecto? Entonces, lo que vamos a hacer es calcularle la raíz cuadrada al primer término. Entonces, le saco la raíz cuadrada. Entonces, lo voy a escribir acá. Raíz cuadrada del primer término a cuadrado. Y se la calculo. Al calcularle, eso me da, lo voy a colocar aquí en color naranja, me daría A. Tiene raíz exacta. Le calculo la raíz cuadrada al último término. Entonces la raíz cuadrada del último término sería raíz cuadrada de b cuadrado. Y esa raíz cuadrada también es exacta. Nos da exactamente b. Entonces, esos dos que están ahí, si yo los multiplico, a por b, y lo multiplico por 2, el resultado tiene que estar en el segundo término. O sea que en el segundo término siempre va a estar el doble producto de las dos raíces que obtuve. Dos veces el a y el b que obtuve. Si un trinomio cumple eso, cuando recuerden que si hablamos de binomio significa que tiene dos términos el polinomio. Si hablamos de trinomio serán tres términos. Entonces, un trinomio se llama trinomio cuadrado perfecto cuando el primero y el último término tienen raíz cuadrada exacta y al multiplicar dos veces el producto de las dos raíces me da el término que estaba en el centro. Entonces, si pasa eso, entonces lo que voy a hacer es escribir ese número A, que fue la primera raíz, escribir el número B, que es el segundo raíz, y escribir el signo del segundo término. Es decir, si este término es positivo, aquí voy a escribir positivo. Pero si por alguna razón ese término es negativo, entonces aquí lo voy a escribir negativo. Y esa sería la factorización. Entonces, vamos a colocar un par de ejemplos para que quede claro. Entonces, por ejemplo, vamos a factorizar, por ejemplo, em, vamos a factorizar, por ejemplo, 4x al cuadrado menos 12x más 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es calcularle la raíz cuadrada de este término que tengo aquí, de 4x cuadrado. Entonces, calculo. Raíz cuadrada de 4x cuadrado, ya no le voy a escribir la raíz cuadrada, voy a colocar solo el resultado. Su raíz será 2x. Calculo la raíz cuadrada del último término también. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y si nosotros multiplicamos dos veces, voy a hacer aquí un esquema acá que voy a multiplicar estas dos. Dos veces la primera raíz por la segunda. Dos veces 2x por 3x. ¿Cuánto me tiene que dar esto? Pues esto me debe dar 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, x. Me da el término que tenía aquí en el centro, 12x y 12x. Si pasa eso, ese trinomio se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo es la factorización? Su factorización va a ser la primera raíz que tengo, que es 2x, perdón, la otra raíz que tengo, que es 3, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Y qué signo le voy a escribir? Pues voy a escribir el signo que aparece aquí. Si aquí es menos 12x, entonces acá irá menos.
Entonces, por lo tanto, la factorización de 4x² menos 12x más 9 es 2x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Mm? Vamos con uno más. Ahora, puede pasar que haya una combinación de los dos casos, es decir, que primero que no tenga raíz cuadrada exacta, pero que lo pueda hacer aplicando antes el factor común. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir el siguiente: x al cubo más 18x al cuadrado más 81x. Entonces, podemos observar que si yo saco la raíz cuadrada de x al cubo, la raíz cuadrada de x al cubo no es exacta. Entonces, como no es exacta, no puedo aplicarlo porque no sería un trinomio cuadrado perfecto. Ni tampoco existe la raíz cuadrada de 81x, exactamente, ¿no? Hablamos exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no es, entonces significa que yo tengo que reescribir. Entonces, para eso vamos a calcular un factor común. ¿Cuál sería el factor común entre x a la 3 más 18x² más 81x? El factor común ustedes pueden encontrar lo que sería x. ¿Y cuánto me da el factor común x? Me quedaría x a la 3 dividido entre x, el resultado me da x². 18x² dividido entre x, el resultado me da 18x. Y por último, 81x entre x me quedaría 81. Y ahora verifico si es un trinomio cuadrado perfecto. Primero voy a hacer la prueba, simplemente. Entonces voy a hacer la prueba acá arriba, hacia arriba. Entonces, raíz cuadrada del primero, x. Raíz cuadrada del segundo me da 9. Multiplico dos veces la primera por la segunda y me queda 18x. Compruebo que el resultado es el mismo del segundo término. Si se obtiene eso, significa que ese trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se va a factorizar? Entonces eso se factoriza como la x que ya la tenía de factor común y ahora voy a factorizar. Entonces, ¿quién fue la raíz cuadrada del primer término? X. El signo del segundo término, que es más. Y la raíz cuadrada del tercer término, que es 9. Y todo esto queda elevado al cuadrado. Por lo tanto, la factorización de x a la 3 más 18x² más 81x es x factor de x más 9 al cuadrado. Ahora, noten que este trinomio cuadrado perfecto es para trinomios. El factor común se puede utilizar para cualquier número de términos, sea binomio, trinomio. Vamos con un tercer caso, pero este tercer y cuarto casos es simplemente para binomios. Y su nombre lo dice. Entonces, la primera se llama, el tercer caso se llama diferencia de cuadrados. Y también voy a remitirme a un producto notable que habíamos visto en el anterior video. Y es que si yo tengo a menos b y lo multiplicamos por a más b, el resultado es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir aquí? Si yo tengo una diferencia, a cuadrado menos b cuadrado, la puedo factorizar como una diferencia de cuadrados, que sería a menos b por a más b, siempre y cuando el primer término tenga raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de a cuadrado que me da a. El
segundo término también tenga raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de b cuadrado sea igual exactamente a b. Y entonces esos resultados, el a y el b, los voy a escribir, no importa el orden. El a menos b por el a más b, o viceversa, a más b por a menos b. ¿Sí? Son los mismos a y b que calculamos al calcularle la raíz cuadrada, valga la redundancia. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos factorizar, por ejemplo, 4x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿cómo lo factorizamos? Pues lo que tengo que hacer es calcularle raíz cuadrada a ambos términos. Raíz cuadrada de 4x cuadrado. La raíz cuadrada es 2x. El signo menos que está aquí, menos, y la raíz cuadrada del 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, el a menos b sería 2x menos 1. ¿Y por quién tengo que multiplicarlo? A este se le llama conjugado. Si tengo a menos b y a más b es el conjugado. Entonces el conjugado de 2x menos 1 será 2x más 1. Y esa sería entonces la factorización de 4x cuadrado menos 1. Ahora, eh, otro ejemplo. Por ejemplo, tengo 36x a la 4 menos 4. Entonces, calculamos. Antes de calcular el, antes de calcular la diferencia de cuadrados, que la podría hacer, raíz cuadrada de 36x a la 4 sería 6x a la 2, y la raíz cuadrada de 4, que sería 2, podemos sacar factor común. ¿Quién es el factor común? El factor común es 4. Factor común de 36 entre 4 me daría 9, 9x a la 4, menos, y 4 dividido entre 4 me quedaría 1. Y por último, aplicamos la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de 9x a la 4. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de x a la 4 sería x a la 2. Menos raíz cuadrada de 1 me daría 1. Y multiplico por el conjugado. 3x cuadrado más 1. Siempre se multiplica por el conjugado, el mismo con signo positivo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo hubiésemos hecho primero sacando factor común? Vamos a ver qué nos daría el mismo resultado. Otra forma de hacerlo. ¿Mm? Tenemos el mismo ejercicio, 36x a la 4 menos 4. Entonces vamos a sacarle primero diferencia de cuadrados. Entonces, raíz cuadrada de 36x a la 4. Raíz cuadrada de 36 me da 6. De x a la 4 me daría x cuadrado. Menos raíz cuadrada de 4 es 2. Y esto lo multiplico por el conjugado. 6x cuadrado más 2. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Que ahí todavía no hemos terminado de factorizar. ¿Por qué razón? Porque cada factor también tiene factor común. Yo puedo mirar que en el primero es par y este es par, es decir, tienen de factor común el 2. Le voy a sacar ese factor común el 2 y me quedaría 6 dividido entre 2, 3, x cuadrado menos 1. Y en el otro también, aquí par y par, entonces voy a sacar el otro 2 y me quedaría 3x cuadrado más 1. Ahora, estos dos factor común los puedo multiplicar. 2 multiplicado por 2 me daría 4. Entonces al multiplicarlos, el resultado me daría 4 factor de 3x cuadrado menos 1 por 3x cuadrado más 1. Y es la misma respuesta
que obtuvimos arriba. Pero si observan, la otra forma que hice tiene 3 pasos el procedimiento. En cambio, con la anterior solo tengo 2 pasos. Si ustedes aplican el orden de los métodos que estamos viendo, primero factor común, luego diferencia de cuadrados, van a ahorrarse pasos que aplicando primero diferencia de cuadrados y luego el factor común. ¿Mm? El orden en cómo apliquen los métodos de factorización no va a alterar, el resultado va a ser el mismo, pero el número de pasos que van a hacer sí se altera. Entonces la recomendación es que sigan el orden como estamos mirando los métodos de factorización. Ahora, vamos a mirar el otro que también sirve para binomios, que se llama la suma o diferencia de cubos. Aquí es importante aclarar que este método, el tercero, es una diferencia. Eso significa que este símbolo de aquí tiene que ser menos. Si es más, no sirve. Es decir, yo no podría factorizar 4x cuadrado más 1, porque eso no es una diferencia de cuadrados, sino una suma de cuadrados. En cambio, el cuarto método sí me dice que puedo utilizarlo tanto para suma como para diferencia. Entonces, cuarto método, suma y diferencia de cubos. Entonces, también los voy a escribir. Voy a escribirlas para que la tengan en cuenta. Entonces, primero la suma. Si yo tengo un cubo perfecto y le sumo otro cubo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcularle la raíz cúbica al primer término. Entonces, la raíz cúbica al primer término, aquí lo voy a escribir que es raíz cúbica, para que la tengan en cuenta. Raíz cúbica del primer término, que en este caso sería A. Le calculamos también la raíz cúbica al segundo término, es decir, raíz cúbica a B al cubo, y el resultado me da B. Y esos raíces las voy a escribir con el mismo signo que tengo aquí. Lo voy a escribir acá con otro color, mejor ese signo para que lo tengan en cuenta. Más. Entonces voy a escribir A, que fue la primera raíz, el signo que tengo ahí, más el B, que tendría que es la otra raíz, y esto lo voy a multiplicar. El A que había escrito aquí, ahora acá lo voy a elevar al cuadrado. Ese más sigue siendo más aquí. Y ahora voy a multiplicar el producto. El siguiente término que voy a escribir va a ser el producto de las dos raíces cúbicas, es decir, A por B. Y más el cuadrado de la otra raíz. Y ese va a ser el resultado entonces de la suma de cubos. A al cubo más B al cubo. A más B, factor de A cuadrado más A por B más B cuadrado. ¿Mm? Perdón, qué pena. Aquí cometí un error. No es más, sino que es menos. ¿Mm? Cuando tengo A más B, entonces es con menos. Y cuando tengo A menos B, voy a escribirlo aquí con otro color. Permítame, voy a sacar este color mejor. Entonces, si tengo aquí menos, entonces acá va más. Entonces quedaría A más B. Si tengo A al cubo más B al cubo, sería A más B factor de A cuadrado menos A por B más B cuadrado. Y si tengo A al cubo menos B al cubo, sería A menos B factor de A cuadrado más A por B más B más A por B más B cuadrado.
Los voy a escribir acá en resumen, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo quedaría la factorización de a al cubo más b al cubo? La factorización sería a menos b factor de a cuadrado, perdón, a más b. A más b factor de a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Y la factorización de a al cubo menos b al cubo sería a menos b factor de a cuadrado más a por b más b cuadrado. Mucho cuidado que no cometer el error de colocar 2a por b, ¿no? No es 2a por b, simplemente es a por b. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar eso? Cuando el un término y el otro término tienen raíz cúbica exacta. Entonces, por ejemplo, tenemos, eh, por ejemplo, tengo 8x a la 3 menos 1. Entonces, tengo que calcular quién es la raíz cúbica de cada uno. Entonces, ¿quién es la raíz cúbica del primero? La raíz cúbica sería raíz cúbica de 8, 2, raíz cúbica de x a la 3 es 2x. Y la raíz cúbica del segundo sería 1. ¿Y qué tengo que utilizarla? Con menos. Entonces, ¿cómo quedaría? El 2x menos 1 lo escribimos acá. Entonces, acá quedaría 2x menos 1. ¿Multiplicado por quién? Ese 2x es el a que tengo arriba. Entonces me quedaría 2x al cuadrado. Luego seguiría más el producto de 2x por la otra raíz que es 1 y más el 1 al cuadrado. Estoy reemplazando a por 2x, b por 1. Entonces resolvemos y esto me quedaría 2x menos 1 por 4x al cuadrado más 12x más 1. ¿Mm? Esa sería entonces la factorización de 8x al cubo menos 1. Ahora, uno último para terminar. Por ejemplo, tenemos 27x a la 4 más x. Entonces, podemos observar que no tienen raíz cúbica exacta. Entonces, tengo que utilizar otro método para hasta que tenga raíz cúbica exacta. Entonces, saco factor común. Entonces, factor común me quedaría 27x a la 3 más 1. Y entonces, ¿cómo factorizamos? Entonces factorizamos raíz cúbica del primero. Raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de x a la 3 sería x, más raíz cúbica de 1, 1, multiplicado por el, el primero al cuadrado. Entonces me quedaría 3x al cuadrado. Luego, como tengo aquí signo más, aquí voy a colocar signo menos. El producto de las dos raíces, 3x multiplicado por 1, más el segundo, la segunda raíz que encontré 1, la elevo al cuadrado. Entonces el resultado me quedaría x factor de 3x más 1 por 3x al cuadrado me daría 9x cuadrado menos 3x por 1 me daría 3x más 1. Entonces el resultado da x por 3x más 1 y por 9x cuadrado menos 3x más 1. Esa sería entonces la suma de cubos. Esta parte de factorización va a estar dividida en 3 videos. Entonces, esta primera parte hemos visto factor común, el trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos.
El próximo video vamos a mirar otros métodos de factorización para factorizar únicamente trinomios. Entonces, ¿cómo factorizar trinomios? Y utilizando unos métodos de forma general y otros utilizando la fórmula cuadrática. Entonces, y finalmente, en el último video nos enfatizaremos en cómo utilizar la división sintética para calcular, para hacer una factorización ya de polinomios con términos mayores a 3, es decir, mayores a trinomios, que pueden tener 4 términos, 5 términos, etc.